Oiga, don Pedro Viveros, siguen las reacciones frente a lo que dijo el presidente Petro. La emprendió contra los medios y ha señalado de embrutecer a la sociedad. Ha sido la frase, Esteban, que también ha sido tendencia en las redes sociales, por supuesto. Embrutecer a la sociedad. El presidente Petro, ayer en plena Universidad Nacional, criticó a los medios de comunicación Caracol y RCN durante un evento simbólico sobre la construcción del edificio de Bellas Artes en esta universidad. Acusó a estos medios de comunicación de contribuir al embrutecimiento de la sociedad colombiana, argumentando que transmiten una normalización de la muerte, el genocidio y la violación de los derechos de los más humildes. Lo comentábamos ayer con Felipe Zuleta, pero no hay derecho. No hay derecho. Pero además lástima porque vamos a estar hablando ahora de los 70.000 millones que cuesta esa inversión de ese edificio de Bellas Artes, pero el presidente con esa frase desvió la atención a una cosa. Está diciendo que no. En vez de hablar de lo importante, presidente. Enciende esas emisoras y escucha esto, Ya. Si te me preguntó, ¿te negamos ya, novia? ¿Eso qué? No entiendo. Muchas, novia. ¿Qué es eso? Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Pero no hay boda. Ay. Embrutecer, Pedro Viveros, a la sociedad, dice el presidente Petro. Jorge, a mí me llama la atención de ese comentario del señor presidente lo siguiente. Cuando él ingresó a esta sociedad y firmó los acuerdos de paz y los cumplió, esta sociedad con esos medios de comunicación le dio un espacio vital al político Gustavo Petro para que hiciera sus denuncias. Yo recuerdo cuando era la gran estrella en Colombia en materia de oposición y el presidente por dónde salía y dónde denunciaba, a dónde presentaba sus opiniones, dónde las contextualizaba. Pues eran los medios de comunicación como los que él menciona. Sí. El presidente de la República no apareció aquí el día de ayer siendo presidente. Él hizo una carrera dentro de esta sociedad y en esta sociedad recurrió a los medios de comunicación. Entonces a veces me parece que al presidente se le olvida que esos medios que él llama embrutecedores fueron los medios que lo llevaron, después de que él firmó los acuerdos de paz en Colombia, imagínense usted, lo llevaron hasta el solio de Bolívar, a la presidencia de Colombia, en un país que no se imaginaba que una persona que había alzado en armas contra el Estado podría hacerlo. Y en esos medios se le dio espacio al presidente, en esos medios se le dio espacio a gran cantidad de personas que hoy participan de su gobierno, o la gente que trabajó, que tramitó sus elecciones en el pacto histórico, a donde enviaban sus mensajes, Jorge Alfredo. Pedro, por esos medios de comunicación que el presidente hoy llama, en mi opinión de una manera ligera, embrutecedores. Es que le iba a complementar una cosa. Puede hablar de Caracol y RCN como emisoras, puede hablar de los canales, pero él también estuvo en esas emisoras musicales de las que habla después. Pero, Jorge, cuando usted dice él en campaña, porque lo vimos sentado ahí de candidato, y hacía eso. Él estuvo, como dice Pedro, ahí sí eran buenas las emisoras cuando hizo campaña. Pero cuando presentaba. Cuando estuvo en esas emisoras que para él ponen esa música, en estas emisoras sentadas, ahí sí no embrutecían. Y ahí hacía las denuncias y ahí decía, yo me acuerdo, denunció una cantidad de hechos muy importantes para el país y lo hizo a través de las emisoras por las cuales Jorge Alfredo, llama que eso embrutecedor. tiene otro componente bastante complejo y grave. Ayer el presidente Gustavo Petro dijo eso en la Universidad Nacional, acompañado de un grupo de periodistas de diferentes casas periodísticas. ¿Y usted sabe qué pasó cuando terminó el evento? Pues que muchos de esos periodistas sufrieron ataques y agresiones de parte de estudiantes de la Universidad Nacional. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está provocando el presidente Gustavo Petro? No solamente un mensaje de odio hacia los medios de comunicación, sino que está generando odio y reacciones violentas hacia los periodistas que nada tienen que ver y que ejercen su trabajo en un país democrático en el que prima la libertad de expresión. Y eso es muy grave porque el presidente Gustavo Petro está incitando ataques a periodistas. Es muy grave, Jorge Alfredo, además de llamar a los medios embrutecedores y todo eso, no se mide tal vez el problema del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro no se mide frente a las consecuencias de las palabras que dice y en los escenarios en las que nos póngase una chaqueta de Blue Radio y salga a la calle. Todos los que trabajamos en medios de comunicación, en RCN, en Caracol, en Todelar, en todos los medios de comunicación de los que están mencionando, pero no solamente los periodistas y los presentadores, toda nuestra parte técnica, nuestros colaboradores, tenemos todos chaquetas y distintivos, carros además con los distintivos. Entonces, pues, los que siguen al presidente dirán que somos unos ¿qué? Unos embrutecedores. El conductor es un embrutecedor. Es que el señor presidente, obviamente, por sus molestias personales y odios personales hacia diferentes directores de medios de comunicación, termina metiéndonos a todos en una bolsa en donde en la calle
la gente nos agrede. A nuestros compañeros que salen a hacer reportería, la gente los agrede, los insulta y en el peor de los casos ya llegan al tema físico. ¿Sabe que hoy... y no andan nuestros compañeros en carros con 20 escoltas, señor presidente. Andan a pie haciendo reportería y los pone usted en peligro con esas frases. ¿Sabe que oí hace unos días de alguien, de un periodista muy importante, que le recomendaba a los otros que le quitaran ¿cómo se llama? La espuma con el nombre si salía a las manifestaciones. No, ya lo hacemos. Que entonces, no salieran con la espuma porque resulta que los atacan. Pero mire, Pedro, mire en lo que estamos en esta sociedad. Hace 8 días en las marchas de la oposición se indignaron porque habían atacado a un periodista de RTBC por ser de RTBC, que es el medio del gobierno, claro. El medio oficial del gobierno. Eso les indigna, eso les parece terrible, les parece gravísimo. Pero que el presidente Gustavo Petro esté incitando a la violencia y a los ataques contra la otra prensa, que es la que no le gusta, eso sí no les indigna. Eso sí no les parece grave y eso sí no son hechos reprochables. Y presidente, desde estos micrófonos que sabemos que nos escucha y si no nos escucha lo están monitoreando, porque hay una cosa que se llama el monitoreo de medios. Y en donde ha estado sentado invitado muchas veces. Y ha estado invitado. Y desde estos medios y desde esos que usted dice, de esa música, hizo campaña también y lo invitaron porque fuimos y lo vimos sentado en esas emisoras de donde él dice el reggaetón y todo eso. Rechazamos desde acá que diga que embrutecemos a la sociedad. Eso no lo vamos a permitir y me uno a las palabras de la mañana de don Néstor Morales en eso. Nosotros no estamos para eso. Somos personas profesionales y preparadas. Nosotros preparamos y trabajamos mucho, tanto en radio y televisión y en prensa, en los medios del grupo de Caracol Televisión, con Blue Radio y con El Espectador, para que las personas tengan información clara, tengan la opinión clara, que sea diversa, que en este programa la digan don Felipe Zuleta, don Álvaro Forero, don Pedro Viveros, diversas opiniones, que tengamos la información con Ricardo, con Silvia, precisa, con nuestros reporteros donde es, llegando a la verdad y contando lo que es, con el humor como comunicante de la opinión, pero lo hacemos con toda la responsabilidad y el profesionalismo, señor presidente. Nosotros no embrutecemos a la sociedad, le aseguro que somos profesionales de eso y defiendo desde acá el trabajo que hacemos desde estos micrófonos en Voz Populi y en Blue Radio, porque así es, y nos solidarizamos con los otros medios a los que él se refirió en el día de ayer, y como dice Esteban, y dejó a un lado una cosa tan importante como era el nuevo edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional. No embrutecemos a la sociedad, presidente. Esté seguro usted de eso, no embrutecemos a la sociedad. Somos profesionales de la comunicación, cometemos errores, claro que los tenemos, pero eso no, y no lo podemos aceptar desde estos micrófonos. Una sola cosa, Jorge Alfredo, al presidente Gustavo Petro se le olvida que él es el presidente de 50 millones de habitantes, eso. O más. No, eso sí ya el nunca presidente lo Gustavo Petro no es el presidente de unas turbas petristas que fueron las que lo eligieron. Sí lo eligieron, sí obtuvo 13 millones de votos, pero obtuvo 13 millones de votos para gobernar a 50 millones de habitantes. Ayer lo decíamos con el tema de los departamentos y hoy lo decimos con el tema de los medios de comunicación. Puede que no le gusten al presidente Gustavo Petro, pero esto es una democracia, misma democracia que lo eligió como presidente. Y debería empezar a respetar y entender que gobierna a 50 millones de personas cuyo porcentaje, quiera usted el que sea, muchos no piensan como él, pero él es el presidente. Y tampoco digamos unas turbas petristas, en realidad es un número significativo de ciudadanos que decidieron votar por el proyecto político del señor presidente. Lo aceptamos, lo entendemos muchísimo, pero no permita que el debate democrático que se realiza desde los medios de comunicación, presidente, termine en golpizas en la calle de pronto contra nosotros los trabajadores de los medios de comunicación. Señor presidente, no embrutecemos a la sociedad. Tranquilo, somos Esteban. un grupo de comunicadores profesionales que hacemos nuestro trabajo. Y de eso viven muchas familias en Colombia, y vivimos muchos en Colombia, de estos medios de comunicación que lo hacemos con responsabilidad. Que cometemos errores, claro sí, pero no para que se lo dicte y lo determine como embrutecer a la sociedad. En otras noticias, Mancuso insistió en que Álvaro Uribe cooperó con los paramilitares. Lo que se ha dicho es más que